Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, 7 de la mañana con 22 minutos en la primera hora a través de Armónica FM y las plataformas digitales del portal Primera Plana. Ayer fue noticia la decisión de la Asamblea Nacional de aprobar el acuerdo comercial suscrito entre los gobiernos de Ecuador y Corea del Sur. Pero creo que es pertinente para entender la importancia de lo que se decidió ayer en la Asamblea Nacional, hacer una mirada retrospectiva a varios años atrás. Póngame por favor la fotito que le envié, Diego, no sé si la tiene ya a la manito. Miren ustedes, esta nota la publicó el portal La República, que lidera el colega periodista Carlos Gijón, martes 10 de abril del 2012. Ya en abril del 2012, estamos hablando hace buen tiempo, ¿no? 14 años atrás, Ecuador negociaba tratado comercial con Corea del Sur. Ahí lo vemos al entonces viceministro de Comercio Exterior, Francisco Rivadeneira, con menos canas de las que tiene ahora. Ya lo tenemos a Francisco Rivadeneira conectado ahora mismo. Gracias, Dieguito. Y saludamos a nuestro invitado, el exministro de la Producción. Primero fue viceministro y luego ministro. Ahí está, tiene más canas. Francisco, bienvenido. Le saludamos mi compañera Andrea Orbe y quien habla Fabricio Vela. ¿Cómo le va? Buenos días, Francisco. Muy buenos días, Fabricio, muy buenos días, Andrea. Muchas gracias por su gentil invitación y a través de ustedes, gracias, un agradecimiento a Radio Armónica y un cordial saludo a todos los que gentilmente nos escuchan esta mañana. Estoy a las órdenes. Gracias a usted. Oiga, me parece, digamos, emblemático poner la fotografía de hace 14 años donde usted aparece. Y obviamente generar ahora esta entrevista 14 años después, por el tiempo que ha pasado. ¿Por qué ha tomado tanto tiempo el negociar, el suscribir y el ratificar este acuerdo comercial entre Ecuador y Corea del Sur, Francisco? Bueno, primero, antes que nada, destaco efectivamente lo que tú planteas, ¿no? Es realmente increíble que recién después de 14 a 15 años, porque si mi memoria no me falla, arrancamos la negociación en el 2011, el proceso para iniciar una posible negociación con Corea del Sur. Recién después de un tiempo tan extenso hemos finalmente logrado que la Asamblea apruebe y, como es normal, el siguiente paso es que el Ejecutivo rápidamente ratifique y esto entre lo antes posible ya en vigencia para el beneficio del sector productivo del país y también de la ciudadanía. Hay varios factores que pueden explicar esto. Uno, y definitivamente, como lo hemos conversado en otras ocasiones, Fabricio, este es un claro ejemplo, a mi opinión, de la falla que tiene nuestro país al tener una absoluta carencia de políticas de Estado. Entonces, cambian los gobiernos, cambian los ministros, cambian las autoridades y los procesos se pueden extender excesivamente debido a que esencialmente es un comenzar de cero, ¿no? Hasta que los ministros, los gobiernos se pongan de acuerdo, entiendan cuál es el tema, se vuelvan a armar equipos negociadores, cada uno diga lo que opina, esto se puede extender radicalmente. Entonces yo creo que esta es una de las razones principales y esto es válido para otros ámbitos de la realidad ecuatoriana. Después, obviamente hay un elemento coyuntural importante que tú recordarás, que en el año 2000 hubo la pandemia, entonces lógicamente el proceso de negociación se frenó durante un tiempo debido a eso. Cambiaron también las prioridades en algún momento, el país se concentró en otras negociaciones antes que esta. Y finalmente creo que un elemento importante también es que en este acuerdo hubo una participación permanente del sector privado, tanto de aquellos sectores ofensivos que tenían intereses que se negocie este acuerdo porque generaba oportunidades para sus exportaciones, pero también para aquellos sectores que son sensibles y que se veían afectados o consideraban que podían ser afectados por este acuerdo. Entonces eso hizo que la negociación sea más compleja y por ende más lenta. Pero al final es un signo positivo porque eso implica que se negoció bien el acuerdo para tratar de reducir al máximo las sensibilidades a raíz de la apertura progresiva de las importaciones coreanas al Ecuador a través de este acuerdo y por otro lado obviamente potenciar nuestras exportaciones. ¿Cómo es eso de potenciar las exportaciones? ¿Qué contiene el acuerdo? En la práctica entonces, ¿cómo se va a ver reflejado para el país?
Bueno, Andrea, esto es un verdadero acuerdo de libre comercio, ¿no? Es más, es uno de los más completos que el Ecuador ha negociado en su historia reciente. Hablamos de más de 23 temas que se negociaron, lo que es extraordinario, temas muy novedosos, entre esos temas que tienen que ver con la actualidad, con lo que es fundamental hacia el futuro en el siglo XXI, como la inteligencia artificial, pero también temas que toman en consideración el trato especial y diferenciado, las heterogeneidades que se le tiene que dar al Ecuador, a ser un país en términos relativos menos desarrollado, menos avanzado que Corea del Sur, y por más de que es un país supuestamente aún en términos generales un país en vía de desarrollo, es un mercado emergente que prácticamente funciona como un país desarrollado. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, y eso aplaudo y creo que es fundamental, se negociaron compromisos, por ejemplo, para facilitar el comercio de no solo las grandes empresas ecuatorianas exportadoras, sino también ir fomentando el comercio de pequeñas y medianas empresas. Y eso es algo que yo creo que hay que destacar. Y el potencial está ahí, ¿no? Y miren, podemos ya ver un poco lo que ha pasado. En el año 2010, cuando yo entré al sector público como viceministro de Comercio Exterior e Interacción Económica en el Ministerio de Relaciones Exteriores, finales de 2010, aproximadamente a Corea del Sur exportábamos nosotros cerca de apenas 10 millones aproximadamente de dólares en exportaciones. Para el año 2025 ya estamos en más de 140, 150 millones y el potencial de crecimiento es significativo. Nosotros creemos y algunos expertos creen que por lo menos en los próximos 2 a 3 años podría aumentar ese comercio en un 20 a 30% adicional. También vale la pena hacer un análisis, Andrea, comparativo para demostrar que sí se puede aumentar las exportaciones de un mercado tan importante como Corea del Sur. En el caso, por ejemplo, de Colombia, cuando ellos negociaron en el 2016 este acuerdo con Corea del Sur, básicamente desde entonces hasta la fecha ha habido un incremento de las exportaciones colombianas de más del 80%. En el caso de Perú, que es el primero que negoció en Sudamérica con Corea del Sur, ellos negociaron en el 2011, el crecimiento de las exportaciones peruanas al mercado de Corea del Sur desde entonces ha sido de cerca del 236%, con nuevos productos que han ido empezando progresivamente la canasta exportadora peruana hacia Corea en un porcentaje de aproximadamente 43% de nuevos productos. Entonces, eso demuestra claramente de que el potencial está ahí. Pero recordemos también, para ya pasarles la palabra, de que la idea con Corea del Sur no es solo potenciar las exportaciones ecuatorianas, sino a tener un acuerdo firme, bien negociado, con una apertura sustancial, porque más del 90% de las exportaciones ecuatorianas van a entrar a ese mercado, una parte de esas sustancialmente al inicio, cerca del 98%, algunos dicen. Eso va a permitir básicamente que el Ecuador aproveche de inmediato ese mercado con algunos de nuestros principales productos, pero insisto de nuevo, también va a ayudar al tener mayor seguridad jurídica a través de este acuerdo a incrementar, esperemos, la inversión extranjera coreana al Ecuador, que es muy importante y creo que puede ayudar mucho al desarrollo del país, porque Corea del Sur, como ustedes saben, es un referente del ámbito tecnológico, de la innovación, entre otros. Sin embargo, le pregunto, ¿se establecen excepciones? ¿Hay algún tipo de salvaguardas para determinados segmentos de la producción nacional, exministro? Sí, todos los acuerdos que hemos negociado históricamente hacia atrás, no puedo lamentablemente incorporar el acuerdo que tenemos en este momento con Estados Unidos, pero con la excepción de ese, y es normal y tradicional en un acuerdo de libre comercio, siempre se negocian mecanismos de defensa comercial, así se llaman estos mecanismos, Fabricio, que es básicamente para que el país se pueda defender, por un lado, cuando simple y llanamente no puede competir la industria nacional con las importaciones, o sea, y nadie te está haciendo nada malo, simplemente son muy competitivos y te están afectando a tus partes de mercado. En esa situación, Fabricio y Andreas utiliza lo que tú mencionas, las salvaguardias. De ahí tenemos también la posibilidad de acudir cuando alguna empresa nos está haciendo dumping, o sea, básicamente vende más barato aquí en el Ecuador que en su propio país, en este caso Corea del Sur, se puede tomar medidas antidumping. Y de ahí tienen lo que llamamos las medidas compensatorias, que cuando tú identificas que los productos que están compitiendo contigo tienen ayudas internas, o sea, tienen básicamente subvenciones, subsidios para poder facilitar y hacerles competitivos artificialmente las exportaciones. ¿Por qué menciono esto? Porque más allá de que existe efectivamente salvaguardia en el acuerdo para ayudar específicamente dentro del acuerdo
a proteger a la industria nacional en el caso de que no pueda soportar la competencia de las importaciones coreanas en algunos sectores sensibles. El acuerdo siempre te permite también acudir a la Organización Mundial de Comercio. Y la Organización Mundial de Comercio es la que tiene los tres mecanismos que yo te menciono. Entonces, están abiertas las 2 vías, Fabricio y Andrea. Tiene mecanismos de defensa comercial y a salvaguardia dentro del acuerdo, pero también te permite el acuerdo, como es normal, acudir a la OMC y llevar a Corea del Sur ante el mecanismo de solución de diferencias si fuese necesario. Ahora, quisiera tal vez un poco aterrizar estos beneficios, si se quiere, que tendría el Ecuador después de la firma y de que se ratifique esto también ya por el Ejecutivo y por Corea del Sur, que entiendo que también esos son los pasos que faltan. ¿Qué productos son los que se van a beneficiar? ¿Qué pasó con el camarón, con el atún, que entiendo también fue parte de la discusión y estaba sobre la mesa? ¿Cuál fue, digamos, esta, entre comillas, lo pongo, discusión para que eso también ingrese dentro del acuerdo? Bueno, en términos generales, como es el caso para la mayoría de los países, entre comillas, más avanzados en términos relativos al Ecuador, mercados más maduros, con mayor poder adquisitivo, como es el caso de Corea del Sur, o los Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Japón en la región, etcétera. Donde está el potencial para el Ecuador es sobre todo, obviamente, en aquellos, los principales productos de la canasta exportadora tradicional y no tradicional. Entonces, ahí estamos hablando de manera prioritaria, porque además eso es donde tenemos economías de escala, tenemos volumen, el banano, los plátanos, el cacao y los elaborados del cacao, incluido en el ámbito de la industria de los chocolates, entre otros, el tema del café, los cafés especializados, algunas otras frutas tropicales que exportamos de manera exitosa al mercado internacional. El sector de la pesca, como tú mencionas también, el atún definitivamente, también el camarón, que es uno de los principales productos que exportamos actualmente a ese mercado, y también en el ámbito del ámbito general de los commodities, todo lo que son recursos energéticos, nosotros exportamos de manera importante todo lo que tiene que ver con productos de la minería, cobre, etcétera, sobre todo desperdicios. Entonces ahí el reto es comenzar ya a exportar valor agregado a futuro, y por qué no con inversión extranjera coreana localizada aquí en el país, eso sería lo ideal. Entonces hay un ámbito muy significativo, interesante de productos de los cuales podemos crecer progresivamente. Ahora, eso no significa lógicamente que no haya dificultades. No es tan sencillo, obviamente, llegar hasta allá, la logística es compleja y eso hay que trabajarla, pero hay empresas que sí logran llegar no solo a Corea del Sur, sino obviamente a la China y a Japón, o sea, lo que debería ser el noreste asiático. Pero aparte de la logística tienes el tema de que hay una fuerte competencia en el sudeste asiático de muchos de nuestros productos, o sea, pensemos en Indonesia, en Malasia, en Filipinas, en Vietnam, etcétera, etcétera, que son países que producen, son grandes productores a nivel mundial de atún, son grandes productores a nivel mundial de café, de banano, etcétera. Entonces, lo que se tiene que hacer básicamente, y creo que eso es lo que se ha logrado hasta la fecha Fabricio y Andrea, es posicionar al Ecuador y diferenciarnos de nuestros competidores que están más cerca, básicamente a través de la diferenciación por valor agregado, por calidad. O sea, yo creo que muchos de nuestros productos en Corea del Sur son considerados de mejor calidad en términos relativos a los que se puede comprar en la región, y eso nos ayuda obviamente a tener nichos de mercado y de poder crecer en esos nichos. Me acuerdo claramente cuando, como tú mencionabas, Fabricio era viceministro, y tuve la posibilidad de iniciar el proceso de discusiones para que arranque el proceso per se de negociación. Yo viajé personalmente a Corea, me reuní con el ministro allá y con las autoridades coreanas, y la impresión que ellos tenían, así como el sector privado, es que el potencial para comprar productos ecuatorianos era significativo, había interés por parte del consumidor coreano, y lógicamente también, como ya mencioné, aumentar la inversión extranjera de Corea hacia el Ecuador. Y un tema adicional que es muy importante, ¿no? Corea, como otros países como Japón, prestan una cooperación muy significativa, cooperación técnica al país. Entonces, este acuerdo también, y hay espacios dentro del acuerdo que tratan este tema, que es ver cómo podemos también seguir teniendo y fortaleciendo y ampliando la cooperación internacional que brinda Corea del Sur al Ecuador.
¿Le llamó la atención el hecho de que la votación no haya sido unánime, que por ejemplo los legisladores de Revolución Ciudadana no hayan votado a favor del acuerdo? Bueno, la verdad es que sí me sorprende un poco, Fabricio, porque con toda transparencia, al momento que se había un acuerdo en aquel entonces donde el presidente Correa estaba dispuesto a negociar, era justamente con Corea, porque en general él, como el gobierno del presidente Correa, muchos de los actores alrededor del presidente Correa eran personas, individuos que admiraban mucho el modelo coreano. Y comparto esa visión en el sentido de que Corea es considerado un milagro del desarrollo, Fabricio. Recordemos que hasta finales de la década de los 70, principios de los 80, Corea era un país mucho más pobre que el Ecuador en términos relativos, sobre todo después de que hicimos los descubrimientos importantes en el ámbito petrolero. Y de pronto Corea, a través de toda una estrategia inicialmente de hasta cierto punto sustitución de importaciones y apoyo del Estado, pero obligándoles a esas empresas una vez maduradas a abrirse obligatoriamente a la competencia internacional, a los mercados internacionales y generar economía de escala e innovación. Eso permitió básicamente el despunte de Corea del Sur y un crecimiento dramático de lo que es su economía. O sea, recuerda, Fabricio, que Corea del Sur, por dar un ejemplo, produce tanques, misiles, aviones de combate, entre cosas más, chips, entre otras cosas. Entonces sí me sorprendió un poco ese voto, ¿no? Uh-huh. Ahora, usted hablaba algo que me parece interesante y quisiera retomarlo sobre la inteligencia artificial, que también se incluye dentro del acuerdo. ¿Qué cosas se incluye de la inteligencia artificial? Bueno, no conozco yo al detalle hacia dónde va a estar dirigido específicamente este capítulo y esta temática, pero no es muy difícil el calcular que básicamente el tema de la inteligencia artificial es la tendencia ahorita mucho en el tema de la parte de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la tecnología. Corea del Sur está tremendamente avanzado en ese tema. Solo por dar un ejemplo, pensemos en la industria automotriz, en el grupo Hyundai, que abarca ahora actualmente a Kia también. Ellos tienen incorporados inteligencia artificial muy sofisticada en sus automóviles. O inclusive mejor, aquí estoy ahorita hablando a través de un celular de Corea del Sur, ¿no? Samsung, que tiene también desarrollado la inteligencia artificial. Entonces ahí un poco la idea es promover la utilización, la investigación, la comercialización de herramientas que tienen que ver, que giran alrededor, que potencian, que aprovechan adecuadamente la inteligencia artificial, tanto propiamente como servicio, como es el caso de lo que estamos haciendo ahorita a través de un teléfono Samsung en mi caso, pero también en la incorporación en la industria, en los bienes tecnológicos, en las maquinarias. Corea es muy importante exportador de bienes de capital, de maquinarias sofisticadas, que muchas ya incluyen inteligencia artificial, que pueden ser de mucha utilidad a la final si llegan acá al país para el aparato productivo nacional, para sus procesos productivos, para mejorar su productividad, su competitividad, y al final terminar también exportando esos productos de manera más eficiente. Uh-huh. ¿Cuáles son los productos o digamos cómo va a estar incluso la importación desde Corea del Sur y cuál es ese mecanismo? Es decir, también hay tal vez si se quiere una línea de tiempo en donde productos coreanos ingresarán con 0 arancel versus lo que nosotros vamos a exportar. ¿Cómo está esa balanza? Sí, efectivamente, bueno, ahí la balanza primero comienza por ahí, Andrea, como es normal con países que tienen un nivel de mayor desarrollo y sobre todo tienen más desarrollado en términos relativos al Ecuador, el sector de las manufacturas, de la tecnología, los bienes de capital, etcétera, como lo que nos pasa con Estados Unidos, la Unión Europea, hasta cierto punto China, Canadá, que estamos a la espera de que también entre en vigencia, ojalá este año ya el acuerdo. Tenemos un desbalance efectivamente ya de facto, ¿no? Más o menos de lo que tengo entendido, las exportaciones coreanas las importaciones coreanas al Ecuador rondean los 640 millones de dólares en el año anterior. Entonces hay un desbalance, hay un déficit. Pero de nuevo, lo importante es desagregar esa balanza comercial y entender básicamente lo que estamos comprando, en este caso a Corea del Sur. Y una parte sustancial, como lo he mencionado a lo largo de esta conversación con ustedes, son productos que no se producen localmente en el Ecuador y que se los utiliza, entre otros, el aparato productivo nacional para justamente producir y exportar, como bienes de capital, bienes tecnológicos, etcétera. ¿Dónde está lo que esencialmente se está importando de Corea? Vuelvo a insistir, tecnología,
teléfonos, computadoras, todo lo que es en general electrónica, televisiones. Línea blanca, ustedes saben que Corea del Sur es muy fuerte, marcas como LG, como Samsung. Pero esa línea blanca, digamos, coreana, ¿no podría afectar a la línea blanca ecuatoriana? Sí. Nosotros también tenemos una importante producción de línea blanca, por ejemplo, en la provincia de Azuay. Efectivamente, tú tienes toda la razón, Fabricio, por eso entiendo que en el acuerdo no hay una apertura para ese tipo de productos, pensemos en lavadoras, secadoras, microondas, etcétera, que se producen aquí localmente en el Ecuador y de manera particular, como tú lo mencionas correctamente, Fabricio, en Cuenca. Entiendo que el acuerdo no abre inmediatamente esos sectores, sino de manera progresiva, lo que debería dar tiempo para que el sector local se pueda adaptar adecuadamente. Los otros sectores que tú mencionas, Andrea, si te escuché correctamente, que tú, Fabricio, automóviles, nosotros efectivamente importamos muchos autos de origen coreano, y esto se va progresivamente a eliminar en arancel, y eso va a permitir que más adelante el consumidor ecuatoriano pueda tener un acceso sin aranceles también adicionalmente a los automóviles coreanos de marca Hyundai, Kia, por ejemplo, que son los principales, como ya lo tenemos en este momento con la Unión Europea, donde los automóviles producidos en Europa entran sin pagar arancel, de los cuales, ojo, como anécdota les cuento a los dos, muchos de los autos que se traen de Europa no son marcas europeas, sino justamente coreanas, como Hyundai, pero armados en la Unión Europea, y al ser armados de Europea y importados de la Unión Europea, cumplen de origen y pueden entrar sin pagar arancel. Y ojo, también un tema muy importante, y ya aquí en el Ecuador, el grupo El Muri, por ejemplo, está ya ensamblando automóviles de las dos marcas de origen coreano. Entonces, eso es un ejemplo, y espero que eso se pueda reforzar, de básicamente que gracias a este acuerdo vengan las grandes empresas coreanas a instalarse en Ecuador para no solo exportar los productos, en este caso los automóviles, sino comenzar, por ejemplo, como ya es el caso, a ensamblar ciertos modelos aquí en el Ecuador, con la idea no solo de atacar al mercado ecuatoriano, sino ojalá, si superamos la crisis que tenemos actualmente con Colombia, y Colombia no termina de salirse del acuerdo de la CAM, podamos aprovechar de la zona de libre comercio y poder exportar por lo menos a Colombia, a Perú y Bolivia, que son mercados importantes, instalando esas empresas aquí en el Ecuador y aprovechando la zona de libre comercio para llegar a esos otros mercados, y por qué no a América Central, al Caribe o al resto de América del Sur. Francisco, muchísimas gracias por esta conversación, gracias por estar conectado aquí en La Primera Hora. Gracias a ustedes, ha sido un enorme placer poder compartir este espacio, este tiempo contigo, Andrea y Fabricio, y estamos siempre a las órdenes. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Buen día para Francisco Rivadeneira, que conversábamos con él. Él es exministro de Comercio Exterior, conversando sobre el acuerdo comercial Ecuador-Corea del Sur que fue aprobado y las implicaciones que tiene. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.